maestro Leonardo Ramos. Pues muchas gracias a todos. ¿Se escucha bien hasta allá atrás? ¿Sí? Primero que nada quiero agradecerles la invitación al comité de este importante evento, al doctor Sergio Velázquez, al doctor Manuel Montenegro, a todas las personas que colaboran para que este evento tenga éxito y una gran difusión. Muchas gracias por la invitación. Vengo a mostrar algo que se puede hacer en México. Voy a entrar en antecedentes y luego entramos de lleno a la materia, que vamos a aprovechar lo que México tiene. A eso vengo a platicar con ustedes. Vengo a promover la innovación de la generación de energía eléctrica. Y qué mejor que trascender para mejorar y realmente cambiar el modo de producción de un modo contaminante a un modo realmente sustentable. Con eso inicio para que cada uno de nosotros sepamos que hay que cuidar la seguridad energética de nuestro país antes de proponer algo. A eso vengo a explicar. Ese sería el antecedente y muchas gracias por su tiempo y esperemos les sea de su agrado. Bien, primero vamos a entrar al panorama que tenemos en materia de producción de energía eléctrica. ¿Cómo estamos y hacia dónde vamos? Las potencias mundiales en cuanto a la generación de energía eléctrica, como ustedes pueden ver, es liderada por los Estados Unidos. La República China y Japón son los que lideran. Pero si ponemos atención en esa tabla que les estoy mostrando, vemos que la mayoría o el mayor porcentaje de la manera en que producen energía es a base de combustibles fósiles. Esto no va a cambiar. La industria es lo que más demanda energía eléctrica en México y en el mundo. Y la industria no va a cambiar abruptamente. Entonces hay que adecuarnos y hay que modificar y aprovechar esa tendencia a nuestro favor en un país con las necesidades y características muy particulares que nos definen. En Latinoamérica, Brasil es un país que me gusta manejarlo, me gusta hacer notar que la mayoría de su producción o el mayor porcentaje lo hace a base de recursos renovables. Dentro de ese porcentaje, la mayor participación es la hidroelectricidad. ¿Por qué recalco esto? Porque estamos experimentando desde el año 2013, la reforma energética. Y la reforma energética trajo consigo cambios importantes y sustanciales para el modo de producción de energía eléctrica. Y vamos a ver que es muy necesario garantizar que se siga fomentando la hidroelectricidad para salvaguardar la seguridad energética del país. En esta gráfica podemos observar que de los 13.000 terawatts hora producidos en el año pasado, el 60%, un poquito más, fue a base de la utilización del material más barato en materia de recursos no renovables, que es el carbón. El carbón mueve al mundo, esa es una realidad. Posteriormente viene el diésel y el modo en que la industria está tratando de manejar el abatimiento del cambio climático es repotenciando las centrales termoeléctricas convencionales a ciclos combinados. ¿Pero qué creen? Necesitan extraer el gas y ese lo traen de un material que se conoce como lutita y también contamina. Ahí está la gráfica en base al Outlook 2017 de la Agencia Internacional de Energía. Bien, ¿qué dice Gael John? Analizando el estado del arte, nos podemos dar cuenta que los gases de efecto invernadero que más impactan en el mundo es el dióxido de carbono y el metano. Los gases de efecto invernadero no son una bomba, no son algo sustancialmente terrible. Así, hoy en la Comisión Estatal del Agua platicaba de esto y se los manifiesto a ustedes también. Así como nosotros necesitamos un equilibrio térmico en nuestro cuerpo, conjuntado con muchas características para mantener un equilibrio, así el planeta lo requiere. Nosotros, como seres humanos, necesitamos una temperatura de 36 grados. El planeta lo requiere con 16 grados. Y para eso también juegan un papel importante los gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el problema? El desequilibrio que existe en el uso descomunal del dióxido de carbono dentro de la industria. Ese es el problema. Bien,
Entonces veamos esta lista que no ha variado mucho, la vengo siguiendo desde el año 2012 hasta la fecha, y México sigue ocupando el lugar número 12 en materia de generación de gases de efecto invernadero. Sí contamina, tiene la misma tendencia que el mundo. Hay que modificar, hay que mejorar lo que se tiene. Esa es una gráfica donde ustedes pueden ver que mucha gente, incluso yo, admiramos la manera en cómo la población china produce energía eléctrica. Pero si la observan, la parte en color rojo te indica la generación anual y la parte en oscuro indica la manera en cómo contaminan. A pesar de que Estados Unidos y la República China generan mucho, también son los dos países que más contaminan en el mundo. Ahí está la fuente, no lo digo yo, lo dice la Agencia Internacional de Energía. México, como les digo, no cambia en ese sentido, tiene esa tendencia. A nosotros nos rige en la producción de energía eléctrica el uso de los combustibles fósiles. El 26% es producido dentro del sector eléctrico nacional, a base, me refiero al sector energético, el 61% dentro de lo que se produce, el 26% de este tipo de gases se hace en el sector energético. Entonces sí contaminamos. ¿Cómo está el parque eléctrico actualmente? De acuerdo al prontuario de nuestra empresa, de la Comisión Federal de Electricidad, de los 258 terawatts generados el año pasado, tenemos esta capacidad instalada de 53 gigawatts, son 53,000 megawatts, estoy simplemente utilizando prefijos. Y si ustedes observan el pastel, cómo está distribuida la subdirección de generación, donde la hidroelectricidad dentro de esta subdirección abarca el 30.69% de la capacidad instalada, es decir, lo que se tiene para generar energía. Entonces, si observamos el cuadro color amarillo, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Recuerdan la gráfica? El 83% de los recursos no renovables rige dentro de la producción de electricidad. El 14% es a base de recursos renovables, dentro del cual el 12.35% son las centrales hidroeléctricas. El 3% lo tenemos con Laguna Verde y así completamos el 100% de la generación de energía eléctrica en México. Entonces, como les decía, lo que más rige es la manera en cómo la demanda de energía se inclina hacia la industria. Y en México el 56.9%, de acuerdo con el PRODECEN, que es el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, la industria va a seguir demandando esta energía. ¿Va a seguir contaminando? Sí. ¿Tenemos que cambiar? Sí, hay que cambiar. Y eso es lo que les vengo a platicar. ¿Cómo hacer para cambiar y no tener que modificar abruptamente el manejo de la industria? Bien, en el año 2024 se debe tener al menos el 35% de la participación de energías limpias. Ojo aquí, antes nosotros, la Comisión Federal de Electricidad, teníamos un programa que se conocía como el Programa de Obras de Inversiones del Sector Eléctrico. Cuando se conjuga con la reforma energética, se separa el SENACE y necesitan tener un control, y Pemex y CFE entregan esa información y crean el PRODECEN, el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, y van el gobierno en turno y tienen un compromiso en París de decir, oye, el 35% te garantizo que va a ser de energía limpia, ya no renovables como lo manejaba el PRODECEN. La energía limpia ahora abarca que la energía producida sea a base de viento, de cogenerar, aprovechar lo que se tiene. Ojo con este concepto porque más adelante se los voy a explicar. La hidroelectricidad, la energía nuclear, aunque suene descabellado, al no producir dióxido de carbono, ya la calificaron como energía limpia. Tiene otras características importantes de peligro y de riesgo. La energía solar, la geotermia, la biomasa y un aspecto convencional, el ciclo combinado, que les mostré una gráfica anterior y aún así también contamina por el manejo de la lutita. Pero dentro de los recursos de termoeléctricas convencionales es lo mejor. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vean las inversiones que se necesitarían para cumplir esto, y un país como el nuestro no lo daría. Entonces se ve la necesidad de crear la reforma energética para motivar la participación de la iniciativa privada en lo que muchos han escuchado quizás como las asociaciones público-privadas, en un ganar-ganar. ¿Cómo trabaja este mercado eléctrico mayorista?
Bueno, pues como les dije, la CFE se separó, el Centro Nacional de Control de Energía cobra autonomía y sale a relucir al escenario la Comisión Reguladora de Energía, que ahora establece tarifas. Ahora ya no será la Secretaría de Hacienda en conjunto con la Semarnat y otras dependencias gubernamentales para establecer un sistema tarifario. Ahora lo hará en función de la demanda, en función del aprovechamiento energético eficiente, la Comisión Reguladora de Energía. Ya lo viene haciendo. ¿Cómo trabaja el mercado eléctrico mayorista? Si pueden ver la gráfica del lado izquierdo, esto para un particular sería una oportunidad de negocio. Un emprendedor también lo vería como una oportunidad de negocio. ¿Por qué? El mercado se compone de vender energía. Si ponemos atención en el centro de la gráfica, tienes un balance de potencia, servicios conexos, el DFT, que son los derechos de financiamiento de la transmisión, que en este momento la CFE es la única transportista de esta energía. Cambia la ley de ser la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica a ser la Ley de la Industria Eléctrica. Perdón, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica cambia a ser la Ley de la Industria Eléctrica. Y la CFE crea su propia ley, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Bien, los CELS. ¿Qué son los CELS? Los CELS son los certificados de energía limpia. Son aquellos certificados que entrarán en actuación cuando una persona en el mercado eléctrico no cumpla en un periodo contractual de no instalar su energía y tendrá que responder a otros que sí lo están haciendo comprándole certificados de energía limpia. Otros pueden entrar ahí los servicios conexos, que yo motivo a que la hidroelectricidad entre en esta zona. Bien, entonces como ofertas, pues entras a una oferta y dices, voy a ser generador, comercializador, suministrador de servicios básicos. Ojo, cuando a alguien le interese, ustedes muchachos, el manejo del mercado eléctrico, cuando oigan hablar de suministrador de servicios básicos es el sector residencial, lo que llega a tu casa. Posteriormente la demanda. ¿Qué demanda va a cubrir el mercado eléctrico? Pues si tú eres un usuario calificado, puedes participar y entrar con algún representante dentro del mercado o tú tener participación propia. Puede ser suministrador de servicios calificados, suministrador de último recurso. Pongan atención en este punto, último recurso, porque ahí vamos a ver fundamentalmente por qué se tiene que apoyar a la hidroelectricidad. El suministro de servicios básicos y también como un usuario básico. Es decir, yo me puedo independizar y me puedo asociar con otra persona y administrar energía, sí. ¿Con qué precios? Con los que la CRE me establezca. Bien. Así trabaja en términos generales el mercado eléctrico. La compra y la venta diaria, como les comenté, entra a la CRE a cubrir 16 regiones, pero ¿qué creen? Nosotros en su producción de energía eléctrica o en el abasto de energía eléctrica, en estas horas se le conoce como horas base. Se va abasteciendo la energía eléctrica y no tienes déficit. Pero lo más atractivo de un mercado son cuando hay mayor demanda, en las zonas de mayor calor o en las horas pico, en las noches, que necesitas el recurso eléctrico en tiempo y forma. Entonces ahí es donde cobra esa ambición o oportunidad o nicho de oportunidad para algún empresario, para las mismas dependencias gubernamentales, en asociarse y poder tener esta cobertura y bajar las tarifas. ¿Cómo se divide? Pues bueno, puede haber subastas a corto plazo, le llaman el mercado spot, o contratos a largo plazo, con 20 años y con la garantía de que vas a vender certificados de energía limpia. Bien, hasta aquí, más o menos en un panorama general, aunque no estén muy familiarizados con el mercado eléctrico, pueden darse una tendencia de cómo está, cómo actúa. Pero vean los resultados de las subastas. Y esto sí es donde hay que prender un foco, no de alarma, pero sí amarillo. Porque se está abasteciendo la intermitencia. Es decir, en el mercado eléctrico está ganando terreno la participación de energía o de la venta de energía, pero de energía solar y de energía eólica. Y estas dos fuentes son intermitentes. No cubren o no tienen la capacidad de despacho las 24 horas. Tienen un rango de trabajo muy establecido. Y entonces, ¿qué pasaría con las horas pico en la noche? No llegaría el abasto. Entonces tendríamos un déficit. Y aquí viene el nicho de oportunidad. Bien, muchos empresarios no invierten en una central hidroeléctrica por los problemas sociales que intervienen, porque son inversiones fuertes al inicio, pero si haces un análisis
en el largo plazo sale muy rentable. Pero, ¿qué pasa? Que un empresario dice, yo entro ahorita y quiero recuperar en el corto plazo. No quiero esperarme un tiempo largo. Y entonces estaríamos pensando en el respaldo de energía. Se va a congestionar la red, porque entrarían muchos, van a entrar muchos. Y todos van a querer participación. Entonces hay que esperar. Y en ese zigzag la red puede tener congestión, puede tener déficit. Y hay que garantizar la seguridad energética ante todo, en materia de electricidad. Y yo me pregunto, bueno, si la hidroelectricidad es con lo que el mundo genera, no intermitente, y es dentro de los recursos renovables lo más rico y lo más atractivo, así lo marcan las estadísticas, no se debe descuidar, se le tiene que dar un trato especial, al menos aquí. No pierdan de vista que del 12% de la generación con recursos renovables que hace México, el mayor porcentaje es a base de hidroelectricidad. Si ustedes observan, entonces vamos a ver cómo están los costos, cuánto me cuesta producir con las fuentes, y se dan cuenta el costo más barato, nivelado, es la hidráulica. 3.3 centavos de dólar por cada kilowatt hora generado. Entonces, aquí vienen las ideas que me empiezan a surgir. Y digo, si empezamos a checar, el carbón mueve al mundo, ya lo vieron. Esta gráfica también la presenté hoy en la mañana. Observen en la parte derecha, superior derecha, 1 gigawatt en una carboeléctrica, en un solo día, genera casi 20,000 toneladas de carbón. Dióxido de carbono seguro. Es el equivalente a 80 vagones de ferrocarriles, así lo establece la Academia de Ingeniería. Y si ustedes observan, la hidroelectricidad en comparación de otras fuentes es la que menos produce dióxido de carbono. Oye, Leonardo, pero también produce metano, ¿no? Pues precisamente traigo una innovación para reducir la producción de metano en los embalses. Y entonces no sea un argumento para que no se piense en continuar aprovechando el recurso renovable más fuerte que tiene México, que es la hidroelectricidad. ¿Cómo está el mundo a base de recursos renovables? El 90%, ¿con qué creen que produce el mundo? Con hidroelectricidad. ¿Sí? Entonces creo que la razón me la da la estadística. Y vean a México. Dentro de sus recursos renovables, el 77% lo hace a base de la hidroelectricidad. He escuchado por ahí que es que México ya explotó todos sus recursos. No, no es cierto, tenemos la limítrofe con países como Belice, como Guatemala, donde hay proyectos ahí que se pueden, minicentrales, aprovechar. Otro tipo de proyectos a filo de río que todavía se pueden producir antes de estar pensando en seguir utilizando combustibles fósiles. O repotenciar otro tipo de fuentes que a lo mejor entran rápido, pero que no generan nada. Otra cosa dentro del mercado eléctrico que se tiene que tener como servicios conexos es que para evitar que las redes se saturen, una central hidroeléctrica se comporta de manera adecuada ante una fluctuación de demanda inesperada de energía eléctrica. Y si tú arrancas una central hidroeléctrica, entra en minutos a un sistema y te limpia la red de alguna congestión. Yo creo que alguna vez han pasado por algún campo como si estuviera obturado, un ruido así. Te limpia la red, una central hidroeléctrica, y eso se conoce como un condensador síncrono. Cuando tú arrancas la turbina sin agua y haces que trabaje la red. Vean todos los beneficios que te da un sector que se está descuidando. Y entonces yo me pregunto, ¿y la sustentabilidad que tanto se hablaba? No se hizo el protocolo de Kioto, no se celebraron reuniones tras reuniones diciendo que hay que cambiar, que hay que buscar la forma en que seamos sustentables con el mundo, que hay que dejarle a las generaciones futuras energía limpia, un buen mundo. Pues la industria es lo que domina. Entonces no nos peleemos con la industria, aprovechemos lo que tenemos. Que México no esté pensando en decir, oye, es que necesito tanta inversión que mejor yo creo que voy a recurrir a un particular. No, puedes hacerlo, en verdad puedes hacerlo, y es lo que vamos a platicar aquí. Yo pregunto, ¿qué es la seguridad energética? La seguridad energética lo establece la Agencia Internacional de Energía como la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a un precio asequible, es decir, que a tu bolsillo no te cueste la luz cara y que sea de una manera eficiente la manera en que se produce energía. Bueno, y me sigo preguntando, a ver, entonces, ¿qué va a pasar con la electricidad? Pues obvio, va a ser la energía de respaldo, la van ahí a guardar hasta que se tenga realmente un problema en cuanto a la base de energía.
Difícilmente va a poder superar a otro tipo de fuentes, sí. En cuanto a inversiones son más caras, pero no veamos un arbusto, hay que ver el bosque. ¿Qué te brinda un tipo de fuente como esta? Y bueno, no es intermitente como las que están cobrando espacio en el mercado eléctrico. Bien. ¿Qué es lo que se está pretendiendo? Las curvas de demanda de energía tienen picos, como ya les dije. Las horas pico, las partes más caras de la producción de energía eléctrica es en las zonas donde hace más calor o en las noches. Entonces, yo como empresario, ¿qué harías? Pues yo voy por esas horas, ¿no? Yo quisiera cobrar esas horas porque es lo que más me conviene. Y hay que achatar esa curva de demanda. Pensemos en mejor mantener el parque como está y abasto seguro, sobre todo en el suministro básico, de esas horas pico. Y entonces me llega la idea, o no la idea, sino ya la conclusión de que hay que necesitar innovar. Hay que innovar y no se necesita tampoco unas inversiones fuertes para buscar la innovación. Si nosotros innovamos, la ley ha modificado. Para todos aquellos que, por ejemplo, ustedes quieren ser empresarios y se enfocan al servicio eléctrico, pues esto les va a interesar porque el artículo 34 de la ley del impuesto sobre la renta te dice que tú puedes deducir toda la maquinaria y equipo de generación de energía eléctrica proveniente de recursos renovables. O sea que si yo le invierto, lo deduzco todo. Esa es una muy buena oportunidad de negocio. Y entonces te dice la fracción 12 del artículo 40 que para los efectos de este párrafo del artículo, ¿qué te dice? Inviértele en energía eólica, en hidráulica, ¿no? Tanto sus dos estados, o sea, que cuando es potencial, o sea, son ingenieros civiles, en cualquiera de los estados que vas a montar esa energía, en su estado potencial o cinético, tú móntalo y se te va a deducir cualquier cuerpo de agua natural o artificial, la energía de los océanos, en fin, lo que aquí narré. No me gusta estar leyendo, yo creo que todos sabemos leer y no me lo va a pasar leyendo. Entonces, esa es la oportunidad. Si como empresario veo, digo, creo que sí se puede ayudar. Bien, pues empiezan a hacer las propuestas de mi parte hacia ustedes y se las comparto con mucho gusto. Primera propuesta que yo quisiera que analizáramos: existen los proyectos o estudios de proyectos de almacenamiento de agua por bombeo, se conocen como PAEPs, algunos los conocen como rebombeos en el ámbito de la ingeniería civil. Pero ¿qué les parece si los mezclamos y hacemos hibricidad y aprovechamos las centrales hidroeléctricas que sus papás, sus abuelos ya invirtieron y están ahí asolvadas, ahí están paradas? Países como Estados Unidos, vean cómo te venden algunas presas, algunas centrales hidroeléctricas, les dan externalidades a más no poder con turismo, no sé, se le puede dar muchas externalidades y un fomento masivo para que se vean atractivas y haya derramas económicas en la zona. Entonces, ¿qué les parece si aprovechamos lo que se tiene? Rebombeos hay en el mundo. En México no hay un solo rebombeo, no existe uno solo. Y vean Japón. Japón geográficamente no tiene nada en comparación a nosotros. Perdón, no quiero ser peyorativo con el país japonés, pero son potencia y ellos aprovechan lo más mínimo del relieve para almacenar energía. Es un rebombeo, una central hidroeléctrica normal, con la característica de que crea otro almacén, otra pila de agua, se le conoce como embalse superior, y en las horas base, mientras entran otro tipo de fuentes, ellos guardan energía, guardan agua, generan en las horas pico y hacen un ciclo. Termina las horas pico y regreso a las horas base y vuelvo a almacenar. Y recuperan bastante energía. Aproximadamente se aprovecha del 70 al 85% de esta energía. Y no olviden que también van a tener una flexibilidad. Alguien me preguntaba hoy en la mañana, ¿y por qué no habían entrado? Porque las políticas energéticas en México no requerían, en esta vez hay un mercado abierto y se pueden requerir. Y con esto garantizas un despacho firme y constante. Bien, hay dos tipos de rebombeos: el bombeo puro, que es el que tú haces con una turbina, una turbobomba, y hay otro que es el mixto, donde venas líquidas también alimentan el embalse superior. Esta sería mi primera propuesta y son buenos temas para titularse, muchachos. Bien, ¿al mundo le interesa? Sí,
¿Y quién creen que está liderando? China, por algo será. Están almacenando agua, van a generar y van a recuperar esa agua que se utiliza. La estadística ahí está y la fuente también, la Agencia Internacional de Energía. Bien, pero no solamente el rebombeo en las horas pico. Oye, Leonardo, me estás diciendo que vas a innovar y me dices que esos estudios había estudios de eso. Bueno, ¿qué les parece si analizamos? Esa es la primera parte. Vamos a conjugar las dos y haremos un sistema híbrido. ¿Qué pasa con el sol? Pues si el mercado eléctrico está ganando espacio a la energía solar, pues vamos a aprovechar los espejos de agua que me daría el rebombeo, ya tendríamos 2 espejos y romperíamos la intermitencia que produce la energía solar. La agencia IRENA, bueno, aquí ustedes pueden ver que México es beneficiado, es beneficiado en cuanto a irradiación, en cuanto a metro cuadrado por kilowatt hora generado. Vean nada más, ahí está el dato. IRENA, que es una agencia de registros de energía solar, te dice, mira, la proyección y mi análisis de sensibilidad dice que la energía solar va a la baja. Entonces, yo soy un empresario, si yo soy una dependencia gubernamental, creo que no hay que descuidar tampoco la energía solar. Al menos los expertos me dicen que para allá va la tendencia. ¿Quién creen que tiene más capacidad instalada de energía solar? China. Y aquí está la propuesta que incluso en Singapur y en Japón ya se está viniendo construyendo. Vamos a encamisar los espejos de agua. Alguien me decía, oye, pero ¿a poco vas a tapar toda la...? No. Existe un programa como el PBSIS, en conjunto, que se conecta con datos de la NASA y te dice, tantos metros cuadrados necesitas para aprovechar la irradiación en un punto determinado. Entonces, hay empresas que por ahorrarse dinero en la línea de transmisión determinan un punto y dicen, yo quiero poner aquí mis paneles solares. Hago una manifestación de impacto ambiental a ver cómo justifico, pero aquí pongo paneles solares. Y algunos de esos suelos son para uso de cultivo, para un aprovechamiento de otro tipo de beneficio. Pero por ahorrarse un dinero con las líneas, las instalan. Entonces evitemos ese problema y coloquémoslos en los espejos de agua. Insisto, reactivas las centrales que están fuera de servicio. Evitas el problema del mal uso del suelo y garantizas que se rompe la intermitencia de la energía solar y tienes firme y asequible energía para sus casas, para incluso la industria cuando hay un déficit y de manera sustentable. Esto sí es sustentabilidad. Esto sí es querer aprovechar los recursos renovables. Esto sí es querer innovar. No es negocio, es innovar. ¿Por qué? Porque los proyectos son de y para los mexicanos, son de y para nosotros. Hay que aprovechar lo que tenemos en función de cada uno de los ciudadanos que aportamos para tener energía firme y constante. Estas son algunas de las centrales de rebombeo que existen en el mundo, ¿sí? Donde, como les digo, sigue caminando China hacia adelante, sigue almacenando energía y Estados Unidos. La segunda propuesta es un sistema híbrido tipo biomasa hídrica, así le llamé a modo personal. Viví 5 años maravillosos aquí en Jalisco, en Zapopan, y me tocó ver inundaciones terribles. Inundaciones donde se pierde toda esa energía. El agua se pasa, no sé si lo han visto, no quiero exponer ningún área, pero ustedes saben que se inunda aquí. Aquí en la ciudad se inunda. Y toda esa energía, ¿qué pasa? Se pierde, ya se va. Pues arrastró basura, se tapó, hay problemas. En México, ese arrastre de basura detonó en un socavón que fue muy sonado en las noticias. Y yo escuchaba en las noticias que nada más se quejan y buscan culpables, pero no buscan soluciones. Aquí está una solución. Primero vamos a analizar el caso de estudio que yo hice, fue en la Ciudad de México. Pero no tenemos que saber cuántos tiraderos de basura tenemos, unos a cielo abierto, y cuál es el tratamiento de rellenos sanitarios. Hay que analizar las viviendas, los edificios, las calles, los parques y jardines. Todo un compendio de información.
Y una vez que la tienes, fíjate cómo se distribuye, ¿sí? Si ustedes pueden ver el pastel, México, la Ciudad de México es donde más basura se tira. Y le sigue el Estado de México, y bueno, ahí pueden ustedes estar observando. Ahí está la fuente de la Semarnat. Bueno, la solución que se busca es una planta de biomasa. Dice, ¿sabes qué? Tritura la basura, pero no toda la basura se trata, ¿eh? El vidrio y los plásticos no se pueden triturar y manejar así como así. Este tiene otro manejo, que lo hacen las cementeras. Pues bien, ¿qué les parece la idea de que toda esa agua que se pierde, la aprovechemos? Coloquemos pequeñas turbinas, las entubemos y agarremos un pretratamiento de una, como les digo, no se inventa el hilo negro, simplemente se aprovecha lo que se tiene y lo que funciona. Agarremos un pretratamiento, donde ven ustedes, no sé si todos conozcan el manejo de una planta de tratamiento de aguas residuales, si no, discúlpenme, puse un GIF para que sea muy esquemático. ¿Y qué les parece si tomamos nada más el pretratamiento? Hacemos, obviamente, no es así de sencillo de cortar y pegar, ¿verdad? Se tiene que hacer un estudio geotécnico y geofísico de las zonas, pero podemos instalar una parte de una planta de tratamiento. Si ustedes observan, se puede limpiar, después que tú quites del desarenador el vidrio y el plástico, deja pasar el agua. Esa agua que tanto ves que se inunda y que está, déjala pasar. Haz que genere energía y ponla cerca, condúcela hasta cerca de una planta de biomasa para que el condensador utilice la misma agua que tú ves perder y enfríe y haga una energía de ciclos con la biomasa. Y en ese momento generas energía sustentable, no gastas tanto y no necesitas invertir. ¿Y qué crees? Con la ley del impuesto sobre la renta lo deduces. Interesante, otro nicho de oportunidad, ¿no? Leonardo cumple con los medios ambientales, ahí están las normas, revisadas por un servidor. Todas las cumple. Entonces, aprovechar lo que se tiene, no quejarse. ¿Qué tenemos? Tenemos una gran oportunidad. Vamos a buscar el cómo sí, el cómo le abrí una solución. No me voy a quejar del problema de cultura, de que la gente tira basura. Mejor voy a dar una solución. Porque si me quejo, eso lo hace cualquiera. Una solución, solamente las personas que quieren resolver problemas más allá de lo político lo hacen. En la tercera propuesta, esta me gusta mucho porque quiero felicitar, lo dije en la mañana, a la gente que trabajó en la planta de tratamiento de aguas residuales de aquí, de Agua Prieta. ¿Por qué? Porque van a aprovechar el biogás. El biogás es la concentración en su mayoría de todos los contaminantes o emisiones del dióxido de carbono y del metano, de acuerdo con este autor, dentro del estado del arte. Es muy importante lo que él menciona, yo lo encontré. Y me llamó mucho la atención porque, miren, así trabaja una planta de tratamiento de aguas residuales muy equipada. Tiene una línea de aguas y una línea de fangos. ¿Qué les parece atrapar los fangos en el digestor, en esta parte, hacer trabajar un quemador y alternador de gas y con un motogenerador? Simplemente estoy atrapando el gas que no se le da ese uso. Aquí sí se le da, en la planta de tratamiento de aguas residuales de Agua Prieta sí se le da. ¿Pero qué creen? Esto es lo más atractivo, representa el 15% de toda la inversión que pudiese haber hecho en la planta de tratamiento. Eso es muy atractivo para un inversionista. Entonces, solución sí puede haber, y el mercado te puede ayudar, sí se te puede ayudar, pero de una manera eficiente. ¿Y qué creen? Puedo ir a decir, tengo un servicio conexo, tengo un suministro aislado, puedo ser suministrador de último recurso, mira, con lo que ya tengo, te lo vendo, quiero entrar al mercado, puedo producir. Todo se resume en cogenerar. El artículo 34 de la ley del impuesto sobre la renta te ayuda. 1.35 pesos por cada kilowatt hora producido es lo que genera de ganancia la planta de tratamiento de aguas residuales, aquí en Jalisco. Bueno, esa es la manera en cómo tú calcularías la potencia a instalar de ese biodigestor, que es la combustión, nada más aplicarle ahí el consumo promedio del gas y haces la conversión en kilowatt hora por cada metro cúbico, por cada kilocaloría, perdón.
Pero miren aquí, ¿cuál es el estado que no tiene esta versatilidad o que no se han puesto a pensar en que se puede aprovechar? Sinaloa. Vean cuánta capacidad tiene de tratamiento de agua residual. Vean a Jalisco, ¿ya vieron? Al igual que el Estado de México, tiene altas posibilidades de producir energía limpia, de aprovechar lo que tenemos. Ahí está, nada más hay que utilizarlo. Esta es la capacidad en litros por segundo, o sea, sí se puede generar mucho gas. Voy a concluir con cada una de mis propuestas. La primera, ¿por qué invertir en un rebombeo encamisando los espejos de agua con paneles solares? Porque el costo del megawatt hora producido será competitivo. ¿Qué lo va a elevar? Los paneles solares para producir energía reciben la energía directa y la cambian alterna a través de un inversor. El inversor es lo más caro. Por eso sube un poco el costo del kilowatt hora. Por eso le pongo competitivo y no le pongo el más barato, que es una sola hidro. La hidroelectricidad es el tercer megawatt hora producido más barato en el mundo. ¿Lo vieron? Lo que les mencionaba, ante un déficit, la hidroelectricidad entra y se comporta de una manera eficiente al ser una energía o una fuente flexible a diferentes fluctuantes horas de demanda eléctrica. ¿Pueden respaldar el mercado eléctrico? Por supuesto que sí, porque entran en minutos al sistema interconectado. Es cuestión nada más de que abras y entra la energía. Hay que tener un trato especial. Se tienen que tener servicios conexos, externalidades, todo aquello que no se ha podido explotar hasta el día de hoy de una central hidroeléctrica se puede hacer. Su vida económica o su vida útil son de promedio 50 años, pero una vida útil, les mencionaba también hoy en la mañana en la Comisión Estatal del Agua, que es un indicador económico. Tú puedes tener una plantita y te puede durar muchos años si le das un buen manejo. Se terminará con la intermitencia, es muy importante, se terminará con la intermitencia de la fuente fotovoltaica durante el despacho eléctrico. ¿Por qué? Porque cuando en las horas base tú aproveches de energía solar, cuando vaya el déficit, que el sol se vaya ocultando, va a entrar la energía hidráulica. ¿Y qué crees? La misma energía solar, si en ese punto, en un día determinado, no te solicita energía, la misma energía solar te puede ayudar a bombear. Entonces estás aprovechando eficientemente la energía. Lo que les mencionaba del condensador síncrono, ante una congestión de la red, lo va a limpiar. Bueno, ¿es un importante nicho de negocio? Sí, sí lo es, en el largo plazo. ¿Se dejarán de utilizar suelos para cultivo, como ya se los expliqué? No se van a imponer, ¿por qué? Porque lo que es algo costoso es la red, la línea de transmisión. Entonces, vas a evitar que suelos que pueden ser destinados a cultivos se utilicen poniendo paneles solares. Por eso hay que utilizar los espejos de agua. Se tendrá almacenamiento de energía con 2 embalses. Muy importante, siempre vas a tener energía. Y la cobertura total las 24 horas, ¿no? Y sobre todo, promueven el desarrollo sustentable. ¿Serán proyectos socialmente aceptables? Claro que sí, porque vas a detonar derramas económicas en la zona. ¿Ambientalmente son equilibrados? Por supuesto que sí, porque si tú pones un panel solar, evitas el contacto directo del sol y vas a mitigar poco a poquito el efecto de putrefacción y por lo tanto reduces la producción de metano. Bueno, no la reduces, la alejas un poquito más, ¿no? Y bueno, económicamente sí son viables, ya lo vimos. El segundo caso, aliviará en un alto porcentaje las inundaciones y evitará socavones, el producir así, entubando aquellas avenidas extraordinarias y aquellas inundaciones que se presentan en las ciudades. Mitigará riesgos de los drenajes, solucionará el problema de la basura, evitará socavones, promoverá el desarrollo sustentable. Yo no creo que la sociedad quiera tener socavones, yo no creo que la sociedad quiera tener inundaciones y mucho menos la basura que tanto molesta. ¿Qué pasará con la digestión o el biodigestor? La tercera propuesta, pues fomentará la producción eléctrica limpia sin altos costos de inversión. Recuerden que es el 15% de todo lo que ya invertiste. Repotenciará las plantas de tratamiento de agua residual, promoverás la innovación y la ingeniería mexicana, promoverá el desarrollo sustentable, tendrás mayor eficiencia de conversión de la energía,
menos emisiones al ambiente, es decir, los gases de efecto invernadero, vas a disminuir costos, reducirás la necesidad de disponer del residuo, del fango, de la basura, y proporcionarás competitividad económica, porque entonces tú puedes ser cogenerador, y aunque en el mercado eléctrico no existe la figura de cogenerador, sí puedes entrar como un último recurso, o por si hay un déficit, decir, oye, yo tengo energía, me sobra del biodigestor, la vendo. Y el empleo de formas de generación de electricidad descentralizadas con eficiencia evita pérdidas de transmisión. Estas serían las conclusiones de estas 3 propuestas y les dejo este pensamiento. Las fuentes que utilizan recursos renovables, evidentemente o paulatinamente, deberán ser la base del futuro de la generación, el cimiento, pero sin descuidar la seguridad energética de México y del mundo. Muchísimas gracias, muchachos. A continuación.